Muy buen día, corazones. Estoy muy contenta de darles la bienvenida a este proceso, la primera temporada de Revolución Afectiva en 2024. Vamos a recorrer juntos estos próximos 3 meses explorando distintas dinámicas vinculares, explorando distintas manifestaciones en nuestras relaciones de un aspecto central que es quiénes somos, nuestra identidad. Porque si no tomamos conciencia integral de quiénes somos, pues cómo nos vamos a relacionar con las otras personas, quién es quien se va a parar ahí, quién está hablando a través de nosotros, quién está conectando con las personas que amamos, quién se hace responsable del efecto que tiene sus intenciones, sus acciones, sus pensamientos y su experiencia del ser sobre las relaciones más importantes en su vida. Entonces, durante estos 3 meses, lo que vamos a hacer es plantear una pregunta central, que es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Si alguna vez te has preguntado quién eres, pues existen múltiples como niveles de comprensión respecto a esa pregunta, múltiples niveles de respuestas para esta pregunta, ¿no? Podrías hablar de tu nombre, podrías hablar de tu edad, podrías hablar de distintos atributos, podrías hablar de tu personalidad, podrías hablar de que eres simplemente una persona, eres un humano, podrías hablar de tu pertenencia a distintos grupos, soy judío, soy católica, soy mujer, soy hombre. Y dependiendo de todo esto que cargue de significado a cómo vas a responder la pregunta ¿quién soy?, es cómo te vas a relacionar con las personas importantes en tu vida. Entonces, mucha gente se acerca a Revolución Afectiva porque quieren transformar profundamente sus vínculos, porque quieren mejorar sus relaciones interpersonales. Y para ello me doy cuenta de que era necesario que comenzáramos partiendo desde la base, partiendo desde el fundamento mismo de nuestra existencia, y que pudiéramos así traer luz a distintos aspectos de nuestro ser que están jugando un papel importante en nuestras relaciones y puede ser que no tengamos conciencia de ellos. Y como dice Carl Jung, cuando no estás consciente de esas partes, gobiernan tu vida y les llamas destino, para parafrasearlo. Entonces no queremos que algo que no conocemos, algo de lo que no estamos conscientes, esté gobernando nuestra vida misma, esté gobernando nuestras relaciones, esté impactando incluso nuestra salud mental y física, nuestro bienestar espiritual, al no tener conciencia de ello. Queremos hacernos agentes, queremos soberanía, queremos comenzar a ser quienes toman esas decisiones, quienes se paran a relacionarse desde un lugar integral y no desde un lugar parcial. ¿Me explico? Entonces, durante estos 3 meses, vamos a plantear esa pregunta y vamos a observar todas estas partes de nuestra identidad, todas estas partes que conforman eso que somos, y eventualmente vamos a también trascender todas estas parcialidades y todas estas limitantes, en cierto modo, de lo que es nuestra esencia, de lo que es nuestra gran verdad y de lo que es algo que en última instancia nos unifica, ¿sí? Entonces es como si fuéramos por un viaje a través de nuestras diferencias y de nuestra dualidad para poder realmente encontrarnos en la unicidad y poder hermanarnos en lo que realmente tenemos en común. Más adelante les va a quedar claro cómo está relacionado todo esto, pero bueno, vamos por partes. Una temporada alrededor de la pregunta ¿quién soy yo?, dividida en 3 partes. Entonces, en la primera parte, que es el módulo 1, vamos a abordar los aspectos de la sombra, el espejo y las proyecciones a la hora de relacionarnos con otras personas. Estas son dinámicas vinculares que manifiestan aspectos inconscientes de nuestra identidad y que, sin embargo, están manifestándose exteriormente a través de nuestros vínculos. Entonces, vamos a tomar esta primera parte de la temporada, el módulo 1, para entender
¿Cómo es que se da este proceso de luz y sombra? ¿Qué significa? Y también vamos a aclarar qué entendemos por proyecciones y espejos, porque son términos que de hecho ahora mucha gente usa como a la ligera, ¿no? Incluso en contextos que tal vez no venga al caso, o para evadir su responsabilidad respecto a algo. Eso es muy común, ¿no? O te estás proyectando. Bueno, es importante que comprendamos estos términos para que también podamos entender cómo se da el proceso de integrar nuestra esencia, integrar lo subconsciente a lo consciente, integrar la sombra y la luz. ¿Ok? Esta es la primera parte y fundamento de la indagación ¿quién soy? Luego nos vamos a mover en el segundo módulo hacia la parte de entender el ego, entender la personalidad, entender nuestro carácter. Y entonces es ahí donde vamos a interesarnos en a qué nos referimos cuando decimos yo. ¿Cómo se conforma la idea del yo? ¿De dónde viene? ¿Cómo se informa? ¿Cómo se constituye? ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo se actualiza? Y sin duda, ¿cómo se relaciona con el resto de los seres que se identifican como también un yo individual? Y en esta parte me interesa, sobre todas las cosas, darnos cuenta de cuántas identificaciones distintas podemos tener, ¿no? Por ejemplo, los roles distintos que podemos asumir a nivel personalidad, ¿no? Y cómo podemos realmente actuar, pensar y sentir de maneras distintas dependiendo de la personalidad que estamos asumiendo en un momento específico. Ahora, nuestro carácter a la hora de relacionarnos y cómo vamos a responder ante la vida, cómo vamos a responder ante el amor, cómo vamos a responder cuando las cosas se pongan difíciles, ante el conflicto. Todo eso tiene mucho que ver con nuestro carácter. Y el carácter se diferencia de la personalidad y se diferencia del ego. Son distintos aspectos de esa persona que está relacionándose con otra persona. Entonces nos interesa aquí entender esas diferencias que, aunque sean sutiles, son poderosas. Y nos interesa también el potencial de transformación que hay en estos aspectos de nuestro ser, en estos aspectos de nuestra identidad. Si te das cuenta, cuando tú me estás diciendo, quiero transformar mis relaciones, quiero mejorar mis vínculos, y yo digo, tenemos que volver a la base, tenemos que empezar desde un fundamento, bajo la pregunta de quién soy, bajo la indagación de hay algo de mí que no conozco, hay algo de mí que ignoro, hay algo de mí que está impactando de manera inconsciente mis vínculos. Bueno, pues el potencial de transformarlo implica conocerlo primero, implica hacernos cargo, implica hacernos responsables de este proceso e implica también poder tener las herramientas para poder conectar con algo más estable, más esencial que los aspectos cambiantes de nuestra identidad, como lo son el carácter, la personalidad o lo que entendemos por ego. Y en particular respecto al ego, les voy adelantando que creo que hay muchos malentendidos respecto a qué entendemos por ego, y entonces aquí también va a ser importante definir desde Revolución Afectiva y desde mi propio camino cómo lo entiendo y cómo lo planteo. Porque es muy fácil también ahora hablar del ego como algo que alberga todos los aspectos indeseables y negativos de nuestro ser, ¿no? Entonces, cuando alguien no nos gusta cómo se comporta, o, ¿no? Podemos decir, está en su ego, ¿no? Es su ego. Alguien que puede tener un sentido de mucha importancia personal o desplegar como atributos arrogantes, no sé, egoístas, efectivamente, es su ego, ¿no? Y entonces también cuando nosotros caemos en esos lugares podemos también disociarnos y distanciarnos de nuestra propia responsabilidad y decir, fue mi ego, ¿no? Es que estaba en mi ego y no es quién soy realmente. Y decir, yo no soy eso, pero no desde un lugar de integración,
sino desde un lugar de disociación y evasión de la responsabilidad. Entonces, por eso va a ser importante que en el segundo módulo nos clavemos un poquito como en esas sutilezas. Venimos de entender la sombra, venimos de entender las dinámicas vinculares de espejo y proyección, para pasar en una segunda instancia a comprender quién es realmente que se está relacionando con las otras personas cuando nos relacionamos, de dónde viene esa sombra, de dónde vienen esos espejos y de dónde vienen esas proyecciones. Tiene todo que ver con nuestra personalidad afectiva, tiene todo que ver con nuestro carácter a la hora de responder ante el afecto y ante la falta de él, a veces ante las transformaciones vinculares y ante los desafíos, y también para poder pararnos en un lugar en el que realmente podamos evolucionar a través de nuestras relaciones y podamos también comenzar a acceder a esos espacios de paz, a ese refugio de conectar con una esencia integral y no dividida, segmentada o disociada, efectivamente. Entonces, ya para pasar a la última parte de esta temporada, el cierre de esta temporada en esta indagación de quiénes somos, ¿no? Vamos a entrarle a la idea de la identidad. Entonces, queremos ir solidificando esto y decir, bueno, ¿qué es la identidad? ¿Cómo me identifico? ¿Cómo le atribuyo significado a esa identidad? ¿De qué se informa? ¿De dónde viene? ¿Cómo se construye? Vamos a hablar de procesos que van más allá de la individualidad, vamos a hablar de procesos colectivos, como asumir una identidad colectiva. Vamos a hablar de procesos trascendentales, como asumir la identidad incluso de algo que no soy yo, ¿no? Como decir, me identifiqué con un árbol, ¿no? Personas que a lo mejor han consumido medicina enteógena refieren a experiencias en las cuales han podido como localizar su conciencia individual más allá de su cuerpo físico y de algún modo asumir los atributos e identidad y sentir de otro ser, ¿no? Como un árbol. Vamos a hablar también acerca de la construcción sociocultural de ello. Vamos a hablar también de cómo nos informamos acerca de nuestra propia identidad mediante lo que la sociedad y nuestra cultura y nuestra familia y nuestra tradición y distintos contenedores en los que nos insertamos van construyendo este sentido de yo soy y lo que tú quieras poner después de ese yo soy. Vamos a hablar de la memoria en este módulo también, el módulo 3. Vamos a hablar de identidad, memoria y corporalidad. Entonces, la memoria informa nuestro sentido de identidad, la memoria de nuestros ancestros, la memoria intergeneracional, la memoria colectiva también. Así como hablamos de un proceso de identidad colectiva, puede haber un proceso de memoria colectiva, un proceso de memoria histórica, un proceso de memoria sin duda individual, personal, autorreferencial, que va construyendo una narrativa acerca de quién soy en esta vida. Entonces, vamos a hablar de la memoria y por qué es importante en todo esto. Y para cerrar el cierre de todos los cierres, pues vamos a entrarle a la parte más enraizada de nuestra identidad, y es del cuerpo físico. Entonces, en esta tercera parte del módulo 3, vamos a hablar de la corporalidad. Y vamos a hablar de la corporalidad como un vehículo de revelación de conciencia individual. Vamos a hablar de la corporalidad como un punto de interconexión con nuestras relaciones. Vamos a hablar de la corporalidad ontológica, ¿no? Cómo se expresa el ser y cómo se vive a sí mismo el ser a través del cuerpo. ¿Qué tanto podemos habitarnos integralmente y asumir una identidad integral en el cuerpo? Y vamos a hablar también de la conexión íntima que hay entre el cuerpo y la memoria. Y cómo ambos son guardianes de nuestra identidad, de nuestra historia, y son guardianes también de todo aquello que
conforman nuestra esencia, pero que realmente no hemos podido acceder a ello y ha sido relegado, exiliado a un lugar lejano, por no poder ser recibido, acogido o refugiado en su momento en este vehículo individual. Encuentro esta temporada profundamente filosófica, debo decirlo. Y obvio, o sea, estamos planteando una de las preguntas históricas, ancestrales, milenarias, que la humanidad se ha planteado a sí misma, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? No es una pregunta casual, no es una respuesta que se deba de dar a la ligera, y pienso que la respuesta, como lo dije al principio, depende mucho del contexto. Pero la idea es que existen partes de nuestra existencia misma que están siendo veladas de nuestra conciencia y que eso tiene un impacto. Y eso tiene un impacto social, tiene un impacto familiar, tiene un impacto comunitario, tiene un impacto corporal y tiene un impacto espiritual para quienes pensamos que también esta dimensión debe ser reconocida. Entonces, estar aquí realizando esta indagación en conjunto forma parte también de un nuevo modo de construir nuestras relaciones, de un nuevo modo de asumir nuestro lugar aquí y un nuevo modo de poder acceder a la paz que creo que todas las personas anhelamos. Todas las personas anhelamos vivir en paz, anhelamos acceder a esa paz profunda. Nótese que no estoy diciendo felicidad perpetua todo el tiempo, para siempre, todos los días. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de estar en paz con lo que es tal cual es, sabiendo que la naturaleza de la vida incluye desafíos, incluye procesos como la enfermedad, la muerte, incluye procesos como la ruptura, la transformación constante, lo efímero que es realmente todo lo que hay. En medio de todo este vaivén, anhelamos profundamente la paz, y una forma de construir esa paz es poder realmente iluminar todo lo que la limita, todo lo que la obstaculiza, todo lo que nos lleva efectivamente a experimentar un conflicto interior o exterior. Entonces, ¿por qué estamos en conflicto? ¿Cuál es el conflicto? ¿De dónde viene? ¿Por qué es difícil solo ser? ¿Por qué es difícil solo estar presentes? ¿Por qué es difícil estar en paz? ¿Por qué es difícil responder con paz ante esos desafíos que forman parte de nuestra humanidad? O sea, no son nada nuevo, no son una sorpresa. Lo que no sabemos es cuándo nos vamos a enfrentar a esos desafíos, pero es una certeza que los vamos a enfrentar. Y sin embargo, todavía persisten estas perspectivas como muy evasivas, desde mi punto de vista, estas perspectivas que hablan de alta vibración y siempre felices y siempre todo para arriba, y se disocian un poco de la realidad cotidiana. Abriendo un poco los ojos podemos mirar al estado del mundo actual y tener a la mano, muy a la mano, ejemplos de profundo sufrimiento de nuestra condición humana. Conflictos, desastres naturales, tragedias, violencia. Y a nivel social, ¿cómo se está manifestando esto? O sea, no a nivel la guerra de Israel, no, a nivel social, a nivel nuestras comunidades. ¿Qué está pasando con el tejido social? Y sobre todo en esta era post-COVID, ¿qué está pasando? La salud mental está en crisis. Nunca fueron tan altas las tasas de suicidio, las tasas de
violencia intrafamiliar, de maltrato psicológico y físico, las tasas de neurosis, adicciones. ¿De qué nos está hablando esto? De la ruptura del tejido social. Entonces muchas personas se sienten muy desalentadas ante esta realidad. Cuando tocan un poco esta realidad, dicen es muy fuerte, es muy doloroso, es abrumador. ¿Cómo encontrar la paz en medio de todo este caos? ¿Cómo cultivar la paz en medio de todo este caos? Bueno, existen dos grandes tipos de cosas en el mundo, las que podemos controlar y las que no podemos controlar. Entonces estamos aquí realizando el trabajo de lo que sí podemos controlar, y eso es hacernos cada vez más conscientes de nosotros mismos y de nosotras mismas. Hacernos cada vez más conscientes de quiénes somos, para poder pararnos en plena presencia y ofrendar nuestra presencia a corazón abierto a nuestras relaciones. Y poder desde ese lugar estar en paz. Entonces, volviendo a la idea de que hay un conflicto, pensemos un poquito acerca de este conflicto primordial. Y quienes ya han estado trabajando conmigo, la mayoría de ustedes ya han trabajado conmigo antes, saben que existe este conflicto primordial que se da muy temprano en la infancia y que tiene que ver con ser quienes somos o salvaguardar la conexión con nuestra familia, con nuestras figuras de apego. Entonces, si hay un conflicto ahí, en algún momento en donde no fue bienvenida nuestra expresión, en donde no fue bienvenido lo que sentíamos o lo que necesitábamos, nunca lo vamos a interpretar como que el otro está mal, como que la sociedad está mal, como que mi familia no me entendió. Siempre lo vamos a interpretar como que nosotros tenemos un problema. Y vamos a aplastar esa respuesta, vamos a negar nuestra identidad, vamos a negar lo que sentimos o lo que necesitamos, vamos a invalidar lo que para nosotros es real en ese momento. Entonces, ahí es cuando se da el conflicto primordial y comenzamos a negarnos a nosotros mismos para salvar la relación. Ahora, para un niño o niña, esto es una cuestión de supervivencia, puesto que las necesidades afectivas, las necesidades de apego seguro, las necesidades de también alimento, agua, vestido, techo, calor, todo lo que te puede proporcionar un adulto cuando tú por ti mismo no puedes, es una cuestión de supervivencia. Y si necesito no sentir esta tristeza, miedo, enojo o lo que sea que esté sintiendo en este momento, por supervivencia, lo voy a reprimir y voy a seguir adelante. A un gran costo, porque cuando ya estamos en la edad adulta, esto se manifiesta en nuestras relaciones adultas y de repente algo que tal vez no debería de ser un gran problema, nos damos cuenta que reaccionamos como si nos fuéramos a morir y no entendemos por qué. Entonces por eso estamos haciendo esta chamba, porque realmente queremos comenzar a resolver ese conflicto primordial y dejar de negar quiénes somos para poder conectar con alguien más. Y dejar de negar también al otro para poder ser quienes somos. Porque también puede darse ese péndulo, ¿no? Si no pude realmente ser quien soy en la infancia para salvaguardar la conexión, a lo mejor en la edad adulta rechazo la conexión, siempre para salvarme a mí, pensando que siempre hay un conflicto entre eso y lo otro y tengo que decidir y tengo que elegir entre ser quien soy o amar, ser quien soy o ser amada, ser quien soy o conectar con las personas a mi alrededor. Entonces, ese dilema debe ser resuelto y reconciliado cuando nos damos cuenta de que podemos ser quienes somos y también relacionarnos desde un lugar de seguridad afectiva, plenitud emocional y todo lo que debe de estar ahí en esa relación, y de que si eso no está, tengo la opción de salir,
tenga la opción de ponerme a salvo, cosa que no tenía esa opción cuando estaba chiquito o chiquita. Un bebé no tiene la opción de salir de la relación. Un bebé no tiene la opción de atender sus propias necesidades. Entonces depende, en ese momento depende por completo de sus afectos para estar bien, para estar en paz. Entonces estamos tocando aquí la raíz de la paz, ¿no? Cuando una persona en sus primeras etapas de formación, sus necesidades no solo físicas y materiales, sus necesidades afectivas están cubiertas, entonces esa persona experimenta paz. Es un bebé tranquilo, es un bebé contento, ¿no? Que si se pega va a llorar y que si le haces cosquillitas va a sonreír. Un ser humano funcional y normal. ¿Se entiende? No quiere decir que nunca va a sentir dolor ese bebé. Forma parte también de su desarrollo ir aprendiendo a, ¿no?, pegarse y caerse y que le pasen cosas y le duela. Ir aprendiendo también que tiene necesidades físicas como el hambre y la sed, y eso es raro cuando venías de la panza y no sabías lo que era una necesidad porque todo era automático. Y de repente naces y ya tienes que enfrentar lo que difícil que es el frío y el calor, y ahora tengo que esperar porque siento esto raro que se llama hambre. Y cuando mi mamá me da el pecho, me tranquilizo y duermo tranquilo, y después mi mamá sigue estando ahí, mi papá también. Me dan agua, me dan leche, me dan presencia, me dan calor, y aunque está siendo difícil ese ratito, esos minutos que paso en lo que se acercan a mí, voy a sobrevivir, voy a estar bien, puedo encontrar la paz una y otra vez. Y cuando sea grande, poco a poco, con mi madurez, con mi desarrollo, voy a ir ampliando la ventana de, digamos que, tolerancia a la frustración cuando mis necesidades no están cubiertas inmediatamente. O sea, ¿cuánto puede esperar un bebé sin su mamá? Nada, prácticamente, ¿no? Sin no estar bien. Pero ya un adulto, esperar para comer cuando tienes hambre, pues igual y te pones de mal humor un rato, pero aguantas. No te vas a morir. Entonces, ¿qué pasa cuando ese bebé no tuvo esas condiciones dadas? Y te voy a dar una noticia, la mayoría de nosotros no tuvimos una crianza donde estaban por completo satisfechas nuestras necesidades emocionales, porque para la mayoría de nosotros, de donde venimos, es una crianza en un mundo en donde ni siquiera se hablaba mucho de inteligencia emocional, y los últimos avances en neurodesarrollo y en desarrollo infantil y en muchas cosas, en crianza humanizada, fisiológica, con apego, con respeto, con amor, porque es importante, todo esto no estaba ahí, no existía, no era mainstream. Y encima con campañas tipo las de Nestlé y otras compañías en contra de la leche materna, y la leche materna no solo alimento, es apego, es amor, es presencia, es mamá, es piel. Todo eso, piensa las implicaciones sobre generaciones enteras cuyas familias no contaban como con toda la información requerida para poder tomar las decisiones más óptimas. Generaciones que así en sí mismas venían de un cierto tipo de crianza incluso más dura, más rígida, más desconectada, con roles como muy definidos de padre y madre y carencias emocionales graves, negligencias emocionales graves. Entonces ese es el cuadro que estoy pintando de dónde venimos nosotros. Tú y yo que estamos haciendo esta chamba hoy, si tú te estás preguntando, bueno, ¿de dónde venía este conflicto y por qué he negado partes de mi ser? Si es que he negado partes de mi ser y por eso no estoy en paz. Lo más probable es que no hayan estado satisfechas del todo esas necesidades afectivas en la etapa primordial y que eso haya condicionado a tu cuerpo, a tu mente, a tu psique, a responder de una cierta forma ante la vida. Entonces, volvamos a ese momento primordial en donde la mayoría de nosotros necesitamos una cierta cercanía, necesitamos piel, necesitamos mirada, necesitamos palabras cariñosas, necesitamos unas ciertas condiciones para experimentar seguridad afectiva.
Si en ese momento hubo ausencia, si en ese momento hubo negligencia, si en ese momento hubo carencias, si en ese momento hubo abuso psicológico o físico, todo eso perpetra una herida en la psique, en el alma. Tiene un impacto sobre el sistema nervioso, tiene un impacto sobre el cuerpo, tiene un impacto sobre cómo se va a desarrollar el cerebro y la mente. Tiene un impacto sobre nuestra conformación del sentido de identidad. Todo eso está en juego. Y estamos hablando de que para la mayoría de nosotros, en alguna medida, eso no estuvo plenamente cubierto. Yo sé que tú me vas a decir, pero yo tuve una infancia feliz. Yo también. Pero es que mi mamá y mi papá me amaron mucho. A mí también. Pero estamos hablando de realmente tener curiosidad acerca de el sistema en el que se insertó nuestra crianza, la sociedad en la que se insertó nuestra crianza. Y la idea de que realmente vivimos en un mundo que no privilegia del todo el desarrollo óptimo en las condiciones óptimas que un bebé, una cría humana, necesita y merece. No está dado. Si tú ves las leyes de permisos parentales, permisos de paternidad después de nacer, si tú ves los porcentajes de ausencias del padre en casa, si tú ves los porcentajes de depresión, ansiedad y neurosis que existen en las madres, te empezarías a preguntar qué impacto tiene eso en el neurodesarrollo de las personas. Y me voy a estas sutilezas para realmente darle como mucho más contenido a la idea de que anhelamos estar en paz y hay algo que nos está impidiendo acceder a esa paz. Y todo eso es esta memoria de lo que vivimos en nuestros primeros años y que está impactando el hecho de que hoy respondamos con estrés, respondamos con miedo, respondamos con ira, respondamos con emociones desreguladas ante los desafíos cotidianos de la vida, normales, esperables, y que no podamos encontrar la paz actualmente e incluso se manifieste en quiebres, desacuerdos o conflictos con las personas que más queremos. Hay personas que llevan años sin hablar con su madre, con su padre, con sus hermanos. Hay personas que llevan años sin tener una conversación significativa con estas personas. Hay personas que llevan años sin tomar un tiempo de verdad para conectar con sus mejores amigos o con sus hijos. Hay personas que pasan 8 horas o 10 horas de su día todos los días con sus colegas y no conocen nada acerca de sus miedos, anhelos, esperanzas, su propósito en la vida. No saben si su colega no durmió toda la noche porque el bebé está enfermo. ¿Cuál es la relevancia de realmente interesarnos profundamente por nuestra humanidad compartida? ¿Cuál es la relevancia de tomar conciencia de quiénes somos? Si tú me dices, Tara, pero no me acuerdo de mi infancia, hay razones muy específicas para ello, hay razones muy específicas para que no te acuerdes de tu infancia. Pero hay maneras de recordar, hay maneras de acceder. Entonces el trabajo que te voy a proponer durante estos 3 meses es que estés constantemente al acecho, que estés constantemente con los ojos abiertos, observando, atestiguando cómo se manifiesta la realidad en ti y para ti. Te invito a que tomes con seriedad este proceso. Te invito también a que lo lleves tan lejos como tú desees y puedas hacerlo. Todo esto que te acabo de contar es para un poco inspirarte y también motivarte a que tengas curiosidad acerca de todo lo que está en juego a la hora de relacionarte
y que no es tan simple o sencillo como simplemente desearlo y escribir una afirmación positiva en tu diario y decir, a partir de mañana voy a cambiar. Espero que te des cuenta de que hay mucha riqueza detrás de todo esto. Entonces, hay maneras de llevarlo a profundidad este proceso. Primero estás viendo esta clase y vas a recibir un video por cada uno de los módulos. Entonces, esta es una clase pregrabada que vas a poder hacer en tu tiempo. Lo que yo te invito como condiciones ideales es que realmente lo hagas, por ejemplo, en tu computadora, si la tienes, es mejor que en el celular, es mejor que en un dispositivo móvil. Te invito a que realmente le otorgues el tiempo a la clase como se merece, apagues notificaciones, estés en un lugar privado y cuentes contigo con un cuadernito, con una pluma, porque cuando estamos escuchando algo y nada más, viendo el video, pues la información llega por ciertos canales y también puede ser que nos disociemos en algunas partes y esto es normal. Entonces, si tú estás con tu atención bien fija en escribir, y no quiere decir que tengas que transcribir palabra por palabra, sino más bien te invito a que lo que te toque, lo que te resuene muy cabrón, lo que te despierte, eso lo escribas en tu cuaderno. Y vayas construyendo como esta indagación en un cuaderno especial que le otorgues para este proceso nada más y que uses esa durante todos los 3 meses. Así después, en la segunda parte de este proceso, que es la parte presencial, o sea, tenemos la primera parte es lo virtual y es todo este camino que acabamos de recorrer. Pero la segunda parte es la presencial y es en este espacio bellísimo en el que de hecho estamos grabando esta clase. Y bueno, ya les voy a compartir algunas fotitos, videos, etcétera. Pero bueno, un retiro en silencio en el cual vamos a ir mucho más profundo en todas estas cuestiones y vamos a trabajar con la indagación del ser de Ramana Maharshi, la continua pregunta en nuestra conciencia: ¿quién soy? ¿Quién está escuchando esto? ¿Quién está viendo esto? ¿Quién está sintiendo esto? ¿Quién está tomando conciencia de esto? Entonces, si tú tienes el mismo cuadernito para todo el proceso virtual y después vienes al retiro, pues puedes continuar con ese trabajo aquí. Condiciones también para poder hacerlo mejor. Les vamos a mandar el audio y les vamos a mandar también una transcripción. Entonces, cuando hablo de llévalo tan profundo como tú quieras y puedas, primer nivel esto, presencia, intimidad y darle todo el respeto a ver el video con cuadernito, con apuntes, mismo cuaderno, todo el proceso y retiro. Pero también descarga el audio en tu celular para que lo escuches en el coche mientras estás manejando o lo escuches en tu casa mientras estás lavando los trastes. Permite que esta información te llegue de distintas maneras para que también distintas, digamos que aspectos de tu inteligencia puedan procesarla, si te ha sentido. Y tercero es la transcripción, ¿no? Entonces la parte de, hay gente que tiene una parte más visual, más auditiva, más, bueno, la transcripción la puedes imprimir. Yo soy muy ñoña y a mí me gusta hacer todo cuando hago estos procesos y me dan la oportunidad de esta forma, lo aprovecho porque sí sirve mucho. O sea, sí te cambia mucho la experiencia de aprendizaje. Entonces te invito a que imprimas la transcripción y a que la tengas a mano, puedes subrayar, puedes tenerla, ¿no?, al lado de tu cama y leer de vez en cuando las palabras, ¿no?, y hacer anotaciones al margen. De esta forma vas a poder tener todo el mes para realmente sacarle provecho a esto y comenzar a ver de qué forma se manifiesta este material informativo y educativo en tu experiencia vivida, empírica. ¿Okay? No queremos que se quede nada más en la teoría. Queremos que también comiences a hacerlo vivo en ti y en tu experiencia. Estas son formas en las que te invito a hacerlo para quienes estén solamente en el nivel masterclass, ¿no? Para quienes estén también en el grupo, nos vamos a ver unos días después de que reciban la masterclass. Yo les mando la fecha, la hora y el enlace para que puedan reunirse con nosotros y hacer ciertas dinámicas en las cuales vamos a trabajar los conceptos teóricos
como la sombra, el espejo y las proyecciones, bueno, lo vamos a enraizar en ejercicios prácticos. Por ejemplo, el ejercicio de espejear al otro cuando te está compartiendo algo, ¿no? Entonces es un ejercicio específico, un ejemplo de algo que vamos a estar haciendo en el grupo de práctica. El grupo también es un lugar en el que puedes venir a resolver tus dudas, plantear tus comentarios, tus reflexiones, tus contemplaciones. Es un lugar en el cual también vamos a poder permitirnos entrar en estas dinámicas de espejeo colectivo, grupal, familiar que vamos a construir. Y es importante para que también no sientas esta soledad en el proceso, ¿no? Aunque va a haber personas que anhelen eso, porque ya están también haciendo otras cosas, o por las razones que sea. Si esto es para ti también, te invito a que vengas a practicarlo con el grupo y a que vengas también a compartir tu experiencia, puesto que escuchar a los demás en ese espacio, sentir al grupo, sentir que también estás caminando un camino con otras personas, te va a dar un sentido de motivación, inspiración importante. Entonces, creo que sí vale la pena que te eches las dos partes y que todo el mundo que lo pueda lo haga para que realmente aprovechen al máximo los resultados de este proceso que estoy planteando. Y se den cuenta también de la riqueza que puede haber en este tipo de indagación cuando se toma con tiempo, cuando se toma en colectivo y cuando se le da su debido respeto al proceso, ¿no? Mediante estas circunstancias que queremos proveer para ello. Entonces, bueno, ojalá que le entres con todo. Yo ya estoy lista para que comencemos un gran año en el que construyamos una realidad vincular diferente. Estoy anhelando mucho que hayamos cada vez más personas que estamos relacionándonos desde el corazón y de manera muy consciente, ¿no? Relaciones conscientes y relaciones compasivas, relaciones sabias y empáticas, confiables, auténticas, íntimas, todo eso es lo que creo que todos ustedes quieren y yo también. Entonces esta es una de las formas en las que estamos contribuyendo a eso. Échenle ganas, disfruten el proceso, no hay una forma de que salga mal o salga bien, es todo lo que tenga que ser, estén muy presentes en lo que tenga que ser. Y dense cuenta también de que nunca hay retroceso, ¿ok? Sé que a veces algunas personas se sienten desalentadas cuando dicen, siempre caigo en los mismos patrones, siempre vuelvo a los mismos lugares o siempre me pasa lo mismo. No te desalientes. No hay retroceso posible en este camino de conciencia. Es posible que revisites viejos lugares, pero siempre tu conciencia será nueva. Entonces, ten confianza en tu propio proceso, ten confianza en tu propósito, ten confianza en que estás sembrando semillas para una nueva tierra. Estás sembrando semillas de paz, estás sembrando semillas de reconciliación y de integración. Entonces creo que todo ello es muy bonito y muy, muy necesitado en esta tierra. Ya sé que estuvo un poco desesperanzado lo que les dije hace rato de la situación actual en el mundo, pero es para que nos motive a ser cada vez mejores personas y pues dejar un legado de paz. No sabemos hasta cuándo tenemos, ¿no? A lo mejor hoy salgo y me resbalo en un escalón con una cáscara de plátano y ya, esa fue mi historia, ¿no? ¿De qué manera viví mi vida? ¿De qué manera me presenté? En fin, así que bueno, prepárense, vamos a comenzar. Esta fue la introducción de la primera temporada. Espero que todo el mundo se anime a hacerlo con profundidad y con mucho compromiso. Les deseo lo mejor. Estoy a su disposición para cualquier duda, aunque no estén en el grupo, escríbanme. Y también cuentan con la maravillosa participación de Samadhi, nuestra colaboradora estrella, que es una chica que amo mucho, una mujer maravillosa, que ha participado en casi todos los procesos de revolución afectiva desde que se fundó y que ahora forma parte del equipo y es alguien a quien le importa muchísimo que ustedes estén bien. Me importa muchísimo sostener esta visión conmigo, yo por eso le agradezco con toda mi alma. Pero sepan también que ella es una gran aliada cuando yo estoy en demasiadas cosas. Cuenten con Samadhi también para recurrir a ella, hacer sus preguntas, hacer comentarios o cualquier cosa técnica
de todo este proceso lo pueden resolver con ella, en caso de que yo no esté disponible, ¿no? En honor a la verdad. Es una de las razones por las cuales está Samadhi en nuestras vidas, porque a veces yo tomo también tiempo para otros procesos y eso me distancia de mi comunicación con ustedes, no porque no me importe, sino porque forma parte de mi propio proceso de trabajo.